Bueno, buenas tardes chicos, bienvenidos a esta la clase número 5. Vamos a abarcar lo que es el tema de termodinámica parte 2 y vamos a ir avanzando con lo que es su participación en el pretest. Recuerden que tanto el pretest como el post-test vendrían a ser para poder evaluar su asistencia, ¿no? Y bueno, acá está más que nada su participación en lo que es el pretest en cuanto a lo que es el tema de termodinámica parte 2, ¿no? 29 personas. Y bueno, una vez viendo esto, ahora vamos a ver lo que es justamente el tema del día de hoy, ¿no? Recuerden tanto llenar su pretest, su post-test y también su participación en clase para que pueda considerar su asistencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es compartir pantalla. Ujú. Y ya. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la parte de termodinámica parte 2, la semana 5. Y bueno, aquí vamos a abarcar, como es parte 2, vamos a abarcar tanto conceptos nuevos como conceptos que hemos visto en la que es la semana pasada, ¿no? Vamos a ver otra vez lo que es la diferencia entre lo que es el calor y la temperatura, un poco de la historia de termómetro. Vamos a ver lo que son las escalas de temperatura, ¿no? Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Vamos a ver justamente las variaciones de la temperatura corporal, cómo se regula la temperatura corporal y también los trastornos de la termorregulación, ¿no? Lo que podría ser la fiebre, la hipertermia, la hipotermia y todo ello, ¿no? Y bueno, para ir comenzando vamos a ver justamente, ¿no? Diferencia entre lo que es el calor y la temperatura. Y por eso tenemos que, pues, refrescar, ¿no? Justamente esos dos conceptos. Nosotros recordamos, ¿no? ¿Qué es el calor? En sí vendría a ser más que nada ese tipo de energía, por así decirlo, térmica, que se puede transferir de un sistema a otro, ¿no? O sea, el calor es un tipo de energía, ¿no? Que vendría a ser resultado justamente del movimiento de las partículas que componen un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a través de una taza, a través de un teléfono, un celular, una computadora, una mesa, cualquier tipo de cuerpo posee partículas. El movimiento de esas partículas generan calor, ¿no? Justamente. Así que el calor vendría a ser resultado de eso, ¿no? Justamente. Y bueno, entonces, en sí vendría a ser un tipo de energía que en sí que consiste en la transferencia de calor entre dos sistemas, la energía cinética total de las moléculas de un cuerpo, y también recordemos que lo que es el calor vendría a ser medido en lo que son joules o calorías, ¿no? Joules o calorías. Y recordemos que también acá tenemos una conversión, ¿no? Por ejemplo, que una caloría vendría a ser igual a 4,186 joules y un joule es igual a 0,24 calorías, ¿no? Una aclaración bastante importante, ¿no? Y también, para abarcar acá en la parte de calor, recordemos justamente lo que era una caloría, ¿no? Justamente, ¿qué nos dice lo que es una caloría? Una caloría nos dice que vendría a ser la cantidad necesaria o la cantidad de energía que se necesita para poder elevar a la temperatura de 1 grado de agua en 1 grado Celsius, ¿no? Justamente acá hablamos de lo que es una caloría respecto a lo que es justamente eh, agua, ¿no? O sea, que una caloría vendría a ser justamente la necesidad, o mejor dicho, la cantidad que se necesita para poder elevar en 1 grado Celsius 1 grado de agua, ¿no? 1 gramo de agua, sí. Y bueno, también tenemos lo que es otro concepto que vendría a ser lo que es la kilocaloría, ¿no? O sea, como es kilocaloría, vendría a ser solamente 1000 calorías, ¿no? Y bueno, eso en el aspecto nutricional vendría a ser llamado simplemente caloría o gran caloría, ¿no? Y recordemos que justamente el calor vendría a ser medido por lo que es el calorímetro, ¿no? Medición a través de lo que es el calorímetro. Ujú. Y bueno, acá también recordemos que tenemos acá una fórmula que nos ayuda a ver lo que es el calor, ¿no? Que vendría a ser justamente igual al calor específico por la masa, por la diferencia de temperatura. Pero en este caso, como hablamos de agua, en este caso, el calor específico del agua es igual a uno, ¿no? Entonces, la fórmula, pues finalmente quedaría solamente que el calor es igual a la masa por la diferencia de temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamos el valor de lo que es el calor específico debido a que en el agua es igual a uno, ¿no? Y bueno, de igual manera nosotros podríamos aplicar esta fórmula en lo que es el gráfico para poder, pues, más que nada practicarlo, ¿no? Y ya hemos visto la semana pasada de igual manera, ¿no? Y bueno, para ir terminando lo que es esta parte, o la primera parte, la primera diapositiva, tenemos a lo que es el equilibrio térmico, ¿no? Recordemos que justamente el calor recae su concepto en lo que es la transferencia de lo que es una energía térmica de un cuerpo, mejor dicho, de un sistema a otro, ¿no? Y ese intercambio de energía térmica no va a ser, por así decirlo, infinito, sino que se va a parar cuando haya un tipo de equilibrio térmico entre los sistemas, ¿no? Que justamente el calor que presenta el cuerpo A y el calor que presenta el sistema B tendrán a ser iguales, ¿no?
Eso es lo que se refiere justamente a lo que es el equilibrio térmico. Y también acá hace referencia a lo que es justamente calor ganado es igual a calor perdido, ¿no? Justamente, por ejemplo, el calor que transfiere el cuerpo A al cuerpo B vendría a ser justamente el mismo calor que va a ganar lo que es el cuerpo B, ¿no? O sea, el calor que pierde A vendría a ser igual al calor que gana B. Es lo mismo, ¿no? No es que el calor, por así decirlo, desaparezca o se cree de la nada, ¿no? Como hemos dicho, este calor vendría a ser un tipo de energía y la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En este caso se está transfiriendo, ¿no? De un cuerpo a otro, por lo cual el calor que gana uno es el calor que gana el otro, ¿no? Y acá también vemos lo que son dos conceptos que vamos a ver más adelante, lo que es justamente la termogénesis y la termólisis, ¿no? En sí, lo que es la termogénesis vendría a ser más que nada procesos por los cuales va a generarse el calor, ¿no? Por ejemplo, a través de lo que es el ejercicio, aumento de metabolismo y otros mecanismos que vamos a ver más adelante. Y lo que es la termólisis vendría a ser justamente esos procesos por los cuales va a haber una pérdida de temperatura, de calor en sí, ¿no? A través de lo que es, por ejemplo, la sudoración, la vasodilatación y entre otros mecanismos que vamos a ver más adelante. Y bueno, eso es en cuanto a lo que es el calor, ¿no? Hasta aquí está todo claro en cuanto a lo que es el calor. Ya. Entonces, vamos a seguir. Justamente, ya hemos visto lo que es un poco del calor. Y ahora vamos a ver justamente lo que es el calor específico, ¿no? En sí, el calor específico vendría a ser justamente esa capacidad calorífica que presenta algún tipo de sustancia, ¿no? Algún tipo de cuerpo en general. Y es la cantidad de calor necesaria para elevar a una unidad de masa en un grado centígrado lo que es su temperatura, ¿no? Es lo mismo que el calor, que la caloría, pero que lo que pasa es que en la caloría lo definimos alrededor de lo que es el agua, ¿no? Mientras que justamente el calor específico es casi el mismo concepto, solamente que abarca cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de cuerpo, ¿no? Acá puede ser, por ejemplo, otra vez aceite, una sustancia como la gelatina, ¿no? Diferente a lo que es el agua. Así que es como que un similar concepto, solamente que el calor específico abarca pues muchos más cuerpos, ¿no? Muchos más sistemas. Y bueno, es una propiedad específica de cada sustancia, ¿no? Justamente. Acá tenemos ejemplos de lo que son calores específicos, ¿no? Como vemos acá, el calor específico del agua es igual a un grado 1 por caloría por grado por grado Celsius, ¿no? Y como es uno, lo veíamos en la fórmula general, ¿no? Porque obviamente si es uno no altera lo que es la fórmula en general, pues es que se puede obviar. Pero otros valores, por ejemplo, podría ser lo que es justamente lo que es el calor específico de la grasa, el calor específico de la sangre y del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, de la grasa es 3,21, de la sangre es 3,8 y del cuerpo es 3,4, ¿no? En este caso, pues tenemos diferentes valores, ¿no? Justamente. Y luego tenemos a lo que es la capacidad calorífica, que vendría a ser justamente la cantidad de calor que necesita para elevar lo que es un grado de temperatura de un cuerpo o más que nada en un grado, ¿no? O sea, mismo concepto que el calor específico, pero ahora para todo el cuerpo que presente, ¿no? En cambio, el calor específico viene a ser más que nada para una parte en específico del sistema. Capacidad calorífica para todo el cuerpo en general. Y la fórmula que vemos acá vendría a ser, pues, similar, ¿no? Lo vemos acá, en la parte de abajo. Y recordemos que justamente por la segunda ley de lo que es la termodinámica, por así decirlo, la dirección por la cual va a ir lo que es la temperatura, la transferencia de calor, mejor dicho, es unidireccional, ¿no? Va a ir siempre de lo que es el objeto de mayor calor a lo que es un objeto que presente menor calor, ¿no? Siempre unidireccional. No puede ir al revés, no puede ir, por ejemplo, de un A a B y de B a, sino siempre de calor. Siempre que el cuerpo que presente más calor al cuerpo que presente menos calor, ¿no? Por la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y recordemos, ¿no? Justamente, ¿cuál vendría a ser la primera ley? La primera ley vendría a ser la que nos dice que toda energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? La segunda, que el calor vendría a ser, pues, la transferencia de calor es unidireccional. Y la tercera, que vendría a ser que justamente no se puede alcanzar el cero absoluto, ¿no? De temperatura. Y bueno, acá tenemos otra imagen que nos dice, por ejemplo, mecanismos por los cuales se puede transmitir el calor, ¿no? A través de, por ejemplo, la radiación que presenta lo que es justamente una zona como puede ser una fogata, la convección que puede ser a través de lo que son los fluidos, en este caso, pues, las corrientes de aire, y la conducción que vendría a ser justamente esa transferencia de calor que es producida a través de objetos, ¿no? Justamente esta conducción vendría a ser más que nada, pues, la transferencia de calor que hay entre el fuego y lo que es justamente esta mano a través de un objeto, que en este caso es un palo, por así decirlo, de fierro, ¿no? Esa vendría a ser la conducción. Y bueno, hasta aquí todo bien con lo que es en cuanto al calor específico y la capacidad calorífica.
¿Sí? Ah, ya. Bueno, entonces ahí estamos bien, ¿no? Ahora vamos a ver más que nada la temperatura, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Lo que es el calor. Y recordemos que era la temperatura, vendría a ser esa medida de lo que es la intensidad del calor, ¿no? Justamente la temperatura mide la intensidad del calor que representa algún tipo de sistema de cuerpo, ¿no? Esta se va a medir justamente, por ejemplo, en diferentes tipos de escala, ¿no? La escala Celsius, las Fahrenheit o las Kelvin, ¿no? Y la medición vendría a ser justamente en un termómetro. Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, se mide lo que es esta escala a través de un termómetro. Justamente, si dicen termómetro, es justamente, están hablando de temperatura. Pero si dicen a través de un calorímetro, estarían hablando sobre lo que es el calor, ¿no? Por ahí lo pueden sacar a través de lo que es el objeto de medición de cada caso. Y bueno, también lo pueden sacar por lo que es su medición, ¿no? Si hablan de Celsius, Fahrenheit, Kelvin, pues están hablando de lo que es la temperatura. Pero si es que hablan a través de lo que es joules, calorías, están hablando justamente de lo que es el calor, ¿no? Y bueno, la temperatura, recordemos justamente, también tenemos otro principio, ¿no? Mientras mayor temperatura, va a haber una mayor dilatación. Si hay una menor temperatura, vendría a haber una contracción. En este caso se puede ver en lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, no? En sí, a una mayor temperatura, ¿qué es lo que pasa? Se va a dilatar el vaso sanguíneo. ¿Pero por qué se va a dilatar? Justamente porque el cuerpo quiere mantener, por así decirlo, una temperatura estable, ¿no? Dentro del, pues, del organismo. Entonces, esa dilatación va a provocar justamente una mayor facilidad para perder el calor que tenemos, ¿no? Y lo mismo pasa en la contracción. Si es que hay mucho frío, ¿qué es lo que pasa? El poco calor que posee el cuerpo va a tener que, o va a querer justamente mantenerlo, por lo cual va a encoger esos vasos sanguíneos para que puedan mantener ese calor, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos mucho, por ejemplo, frío en una época de invierno, nos hacemos tal vez bolita, y justamente cuando nos hacemos bolita, como que conservamos el calor que tenemos, ¿no? En nuestro cuerpo. Ejemplo, por ejemplo, en cambio, lo que es en verano, nosotros, por ejemplo, podemos estirarnos más, abrir los brazos, las piernas, ¿para qué? Para que podamos tener una mayor ventilación en nuestro cuerpo, ¿no? Lo mismo pasa en lo que son las vasos sanguíneos, ¿no? Se dilata para que podamos, por así decirlo, liberar el calor y se contrae para que podamos, mejor dicho, mantener el poco calor que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, otro punto importante en lo que es la temperatura vendría a ser justamente la conversión, ¿no? Acá tenemos una tabla de conversión en lo que son los datos de lo que son las escalas en sí, Celsius, Kelvin y Fahrenheit, que son los más importantes. Y por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Eh, lo que es una escala Kelvins y Celsius, lo que son justamente entre lo que son Kelvins y Fahrenheit, inclusive entre lo que es justamente Celsius y lo que son Fahrenheit, ¿no? Acá. Y bueno, solamente sería cuestión de, si es que le piden tal vez cambiar de escala de Celsius a Kelvin o Celsius a Fahrenheit, solamente podrían comparar esas dos ecuaciones para que puedan pues justamente hallar lo que les piden, ¿no? Y ya, bueno, acá vendría a ser solamente la fórmula simplificada, ¿no? De lo que es comparación entre Kelvin y Celsius, ¿no? Como ambos están divididos entre 5, se puede eliminar el 5 de la parte de abajo, y solamente nos quedaría que el Kelvin es igual a Celsius más 273, ¿no? Que es su constante, por así decirlo. Y bueno, recordemos que justamente el calor va a depender de lo que es la velocidad de las partículas, ¿no? Su número, su tamaño y su tipo, mientras que la temperatura no va a depender de esto, ¿no? Esto se puede ver definido, por ejemplo, en este caso de acá. Como vemos acá, si comparamos estos dos objetos, ¿no? En este caso de acá, un café caliente y lo que es un vaso con agua, ¿cuál creen que tendría mayor, por así decirlo, calor, ¿no? Si lo pensamos de manera, pues, por corto tiempo, podríamos decir que mayor calor presenta lo que es el café. ¿Por qué? Porque, pues, a simple vista tiene mayor temperatura, también presenta, pues, más que nada humo, ¿no? Se puede decir que en sí presenta mayor calor, ¿no? A comparación de lo que es el vaso del agua. Pero ¿qué pasaría que, por ejemplo, si comparamos lo que es el café con lo que es la inmensidad del océano, ¿no? En este caso podríamos pensar tal vez que el que presenta mayor calor vendría a ser el taza de café, pero en verdad no es así, ya que justamente el que presenta mayor calor en este caso vendría a ser lo que es el océano. ¿Por qué? Porque por la misma definición de calor, ¿no? Justamente. En sí el calor vendría a ser resultado del movimiento de las partículas. O sea, si mientras más partículas posea el cuerpo, mayor va a ser su calor, ¿no? Por lo cual, obviamente, el océano presenta mucha más cantidad de partículas a comparación de una taza de café. Por lo cual es, por así decirlo, sencillo deducir que justamente el océano presenta mucho más calor a comparación de la taza de café, ¿no?
La temperatura pues es diferente, ¿no? Pero justamente por la cantidad de partículas que posee el océano, va a tener mucho más calor a comparación de la taza de café. Y bueno, eso en cuanto a lo que es ese apartado de abajo, ¿no? Que justamente más que el calor, más que nada depende de la cantidad de partículas que posea pues cierto cuerpo, cierto sistema, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema, tenemos con lo que es la diferencia de temperatura, ¿no? Recordemos que acá vamos a ver diferentes tipos de temperatura dependiendo de dónde lo midamos, ¿no? Si lo midamos a vía oral, a vía axilar o también con la temperatura rectal, ¿no? En sí, lo más importante o la más pues rescatable vendría a ser la temperatura rectal debido a que esta pues mide más que nada la temperatura central, que vendría a ser un tipo de temperatura que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, es importante que puedan reconocer justamente qué tipo de temperatura y el parámetro que presenta cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura oral está entre 36,7 a 37 grados Celsius, la axilar entre 36,1 a 36,5 grados Celsius y la temperatura rectal entre 37,3 grados Celsius y 37,6 grados Celsius, ¿no? Y bueno, entre todos los tipos de, por así decirlo, termómetros que podría existir, el más confiable vendría a ser el de mercurio, ¿no? A pesar de que pueda resultar tóxico al momento de, por ejemplo, ser roto este objeto, ¿no? Y bueno, acá tenemos justamente una gráfica que nos ayuda a ver las partes de ese termómetro, ¿no? El bulbo, que viene a ser la primera parte, la cual va directamente colocada en la parte que queramos detectar la temperatura, ya sea en la axila, en la boca, en la vía rectal. Luego tenemos el mercurio, que vendría a ser el líquido que va a moverse según la temperatura que podamos presentar. La escala numérica, que vendría a ser en sí, más que nada, para detectar en qué temperatura está, ¿no? La graduación, que vendría a ser la parte más pequeña, ¿no? Para decidir, por ejemplo, 35, 36, 37. Tenemos al tubo capilar, que vendría a ser justamente donde se va a almacenar el mercurio y donde se va a mover ese mercurio. Y el último tenemos el tallo de mercurio, que vendría a ser justamente ya la parte final, ¿no? De este termómetro. Ujú. Y bueno, como hemos dicho anteriormente, el calor va a depender justamente de la cantidad de partículas, ¿no? Y como vemos en este ejemplo, no importa que tal vez a simple tacto el agua del océano esté fría, simplemente por la cantidad inmensa que posee de partículas este océano, va a ser su calor mucho mayor a cualquier otro tipo de, por ejemplo, una taza de café, una botella de agua, ¿no? Simplemente si es que ustedes ven el cuerpo y ven que posee mucho más partículas que otro tipo de cuerpo, simplemente pueden decir, por ejemplo, que en el caso de que A posea muchas más partículas, a comparación de lo que es el objeto B o sistema B, pues eh, justamente lo que es el sistema A tende a tener mucho más calor, solamente por tener mucha más cantidad de partículas presentes en su composición. Y bueno, acá vemos lo que es un poco lo que son los tipos, las clases de termómetros, ¿no? Tenemos el termómetro de mercurio, el termómetro, por ejemplo, digital, de oído, ¿no? Y otros más, ¿no? Pero como mencioné anteriormente, el más, por así decirlo, importante o el mejor de todos, por así decirlo, vendría a ser el de mercurio, debido a que daba una mejor, por así decirlo, medición y certeza de lo que es el resultado en cuanto a la temperatura que presenta el paciente. A pesar de que esté previa a su venta, debido a que justamente el mercurio es una sustancia realmente tóxica y que, por ejemplo, su mala manipulación de este objeto y que cause, por así decirlo, la ruptura del termómetro y la liberación de mercurio puede ser tóxica, pues ese tipo de termómetro vendría a ser el que es el más eficiente en sí. ¿Sé que tiene algún tipo de duda entre lo que es más que nada recordatorio en lo que es el calor y temperatura? ¿O todo claro? Ya. Entonces vamos a seguir, ¿no? Hasta ahorita hemos visto solamente un recuento de lo que es tanto el calor como la temperatura, ¿no? Como hemos visto son conceptos, pues, que se pueden parecer, pero en sí ya tienen, pues, más que nada definiciones distintas, ¿no? Y acá vamos a ver un poco de lo que es justamente la historia del termómetro, ¿no? Bueno, vemos por ejemplo lo que es primera parte en Galileo, ¿no? Justamente, ¿qué nos define Galileo? Nos dice que, por ejemplo, pues a una mayor temperatura va a haber una dilatación, ¿no? Que es propia del cuerpo, debido a que justamente el cuerpo trata de tener una homeostasis, ¿no? Trata de mantener lo que es un parámetro normal en lo que es la temperatura. Y una mayor temperatura, pues va a provocar justamente algún tipo de reacción en el cuerpo que provoque esta pérdida de calor, ¿no? En este caso, la dilatación, ¿no?
Y una menor temperatura va a provocar una contracción, ¿no? Justamente en el caso de lo que son los vasos sanguíneos, la vaso se va a contraer, o sea, va a disminuir su diámetro. ¿Para qué? Para que pueda justamente conservar el calor que presenta dentro de sí, ¿no? En caso de que sea condiciones de, por ejemplo, frío, ¿no? En el entorno. Luego tenemos a lo que es Robert Bollier, ¿no? Que vendría a ser justamente que nos determina lo que es una constante de temperatura en el ser humano, ¿no? O sea, es la primera persona que dice, por ejemplo, que tiene un parámetro en lo que es correcto en el ser humano, ¿no? Luego tenemos a lo que es el siguiente persona, que viene a ser Karl Wunderlich, que vendría a ser justamente un médico, que empezó con lo que es el control de la temperatura corporal en los pacientes, ¿no? Fue la primera persona que mide la temperatura directamente en los pacientes, ¿no? Y trata de controlarlos en una escala determinada. Luego tenemos justamente a Thomas Alwood, que nos dice que justamente él es la primera persona que va a inventar lo que es un termómetro clínico, que justamente va a ser utilizado en lo que son los pacientes, ¿no? Para medir su temperatura y todo ello. Luego tenemos a lo que es Andrés Celsius, que ya justamente ya sabemos que es una persona importante, ya que justamente hay una escala dedicada a su nombre. Y justamente esa escala que utiliza va a ser justamente la escala Celsius, ¿no? Donde nos dice que el punto, por así decirlo, de ebullición del agua vendría a ser de 100 grados, y el punto de congelamiento del agua vendría a ser de 0 grados Celsius, ¿no? Y eso vendría a ser más que nada sus dos puntos extremos, ¿no? Tiene dos puntos, por así decirlo, ¿no? El punto de ebullición del agua en 100 y el punto de congelamiento del agua que vendría a ser en 0 grados Celsius, ¿no? Dos parámetros, por así decirlo. Y luego tenemos justamente a Joseph Black, que vendría a ser justamente el primero que va a diferenciar el concepto de temperatura y el calor, ya que antes de él solamente se decía que son conceptos similares, ¿no? Pero ya sabemos ahora que es diferente de lo que cuando se habla de calor y diferente cuando se habla de temperatura, ¿no? Porque el calor más que nada habla de lo que es el movimiento de las partículas y la temperatura habla más que nada de la medición de la intensidad del calor en sí de los cuerpos, ¿no? Y bueno, luego tenemos lo que son justamente las escalas de temperatura, ¿no? Como hemos visto, la temperatura se puede medir en lo que son Celsius, Fahrenheit, Kelvin, pero pues estos tipos de escala pueden ser pues clasificadas dependiendo de lo que es el cero absoluto. ¿En qué sentido? Se puede ser clasificadas en relativas y en absolutas. Por ejemplo, se puede decir que son relativas si es que no determinan en su escala un cero absoluto, ¿no? Recordemos que el cero absoluto vendría a ser aquella temperatura que impide el movimiento de las partículas que conforman un cuerpo o un sistema, ¿no? Y estas escalas relativas vendrían a ser, por ejemplo, lo que son el Celsius y el Fahrenheit, ¿no? Justamente no consideran como tal un cero absoluto en sus escalas. Mientras que justamente la parte de las escalas absolutas, que pueden ser Kelvin o Rankine, tienden a ser justamente esas en las cuales van a partir del cero absoluto como su medida de escala, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Lo que es el cero absoluto. En este caso, acá está, ¿no? La medida del cero absoluto. Vemos acá que justamente el grado Kelvin va a partir de ese cero absoluto, ¿no? Y lo pone como 0 grados Kelvin. A eso me refiero que justamente lo que son pues las mediciones absolutas parten de este cero absoluto, ¿no? Como su punto justamente de partida en lo que es su escala. Ya que vemos la comparación, ¿no? Justamente 0 grados Kelvin, que vendría a ser el cero absoluto, vendría a ser igual a, por ejemplo, menos 273 grados Celsius, en lo que es justamente la escala en Celsius, y también es igual a lo que es menos 459 grados en lo que es la escala Fahrenheit, ¿no? Está más que nada para que puedan comparar el grado de cero absoluto en las tres escalas más reconocibles, ¿no? Luego tenemos acá, por ejemplo, el punto de congelamiento del agua, ¿no? En los grados Fahrenheit, esto se va a ser considerado a los 32 grados Fahrenheit justamente. En lo que son grados Celsius, el punto de congelamiento del agua es igual a 0 grados Celsius justamente. Y por último, el grado de congelamiento del agua vendría a ser colocado cuando esté en 263 grados Kelvin, ¿no? Justamente en la escala de Kelvin. Y por último tenemos lo que es la ebullición del agua, ¿no? Que vendría a ser en el caso de, por ejemplo, grados Celsius, 100 grados, ¿no? En el caso de los Fahrenheit, 212 grados Fahrenheit, justamente, y en lo que es la escala de los Kelvin, vendría a ser en los 373 grados Kelvin, ¿no? Más que nada es una escala para que puedan, un gráfico para que puedan justamente comparar, ¿no? Lo que es en sí, el cero absoluto, en qué, por así decirlo, grado está presente lo que es la ebullición del agua, el congelamiento del agua, y puedan compararlo, ¿no? Cada uno de estos rangos.
¿Hasta aquí hay algún tipo de duda o consulta respecto a lo que hemos estado viendo? Ya, entonces está todo claro. Vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir viendo un poco sobre lo que son las escalas de temperatura, ¿no? Hemos visto las tres más importantes, las cuales son grados Fahrenheit, Celsius y grados Kelvin, ¿no? Justamente. En los grados Fahrenheit, el punto, por así decirlo, de referencia inferior vendría a ser justamente lo que es el cero absoluto, ¿no? Mientras que el punto, por así decirlo, de referencia superior, el máximo punto que puede alcanzar, tendría que ser lo que es la ebullición del agua, ¿no? En el caso de lo que son los 212 grados Fahrenheit, ¿no? Y entre estas referencias hay 180 divisiones, ¿no? O sea que es bastante, por así decirlo, amplio las escalas que presentan justamente lo que es el rango de Fahrenheit, ¿no? Luego tenemos en lo que son las escalas Celsius, que justamente es creado por Andrés Celsius. Su referencia inferior, o sea, su límite inferior vendría a ser justamente en el punto de congelamiento del agua, que vendría a ser de 0 °C, y su punto de referencia superior o su límite superior vendría a ser justamente eh, cuando haya una evaporización de lo que es el agua, ¿no? Justamente en 6 °C, ¿no? En esta escala vendría a haber uno que es una división de, más que nada 100 divisiones, ¿no? Para que pueda verse todo el parámetro de lo que es la escala Celsius. Y por último tenemos a lo que es la escala Kelvin, que vendría a ser justamente basada en principios de termodinámica, en la cual considera lo que es el cero absoluto y todo ello, ¿no? Y luego, bueno, acá tenemos, ¿no? Si se hacen preguntas tal vez acerca de cuántas divisiones tiene cada uno de estos, por ejemplo, en la escala Fahrenheit sería de 180 y Celsius vendría a ser de 100, ¿no? Y acá vemos lo que es un poco acerca de la conversión que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, lo más importante acá vendría a ser justamente que pueden aprender a la conversión justamente de unidades, ¿no? Entre lo que son Celsius, Kelvin y Fahrenheit, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos tocado lo que es una pequeña, por así decirlo, repaso en lo que son los temas que hemos visto la semana pasada, termodinámica parte uno. Ahora vamos a ver justo lo que es en sí, ya más de lleno en lo que es esta aplicación de conocimientos a lo que es la parte del cuerpo, ¿no? Humano en sí. Y bueno, vamos a ver conceptos previos antes de abundar en lo que es esta parte. Tenemos a lo que es la temperatura central o profunda y la temperatura superficial. La temperatura central o profunda vendría a ser justamente esa temperatura que presenta lo que son las partes más, por así decirlo, centrales de nuestro cuerpo, ¿no? Que en este caso podría ser lo que es, por ejemplo, la cabeza, la cavidad torácica, la parte de lo que es abdominal, otros, por así decirlo, órganos como lo que son el hígado, el cerebro, el corazón y músculos esqueléticos, ¿no? O sea, la temperatura central es aquella temperatura presente en lo que es la parte más interna central de nuestro cuerpo, ¿no? Como vemos acá, y es una temperatura que se va a mantener constante. ¿A qué me refiero a que se va a mantener constante? Que justamente a pesar de que, por ejemplo, la temperatura ambiental cambie, esta temperatura profunda central vendría a estar o va a permanecer justamente constante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros salimos de nuestra casa y hace mucho calor, cuando volvamos a nuestra casa, si nos medimos la temperatura, antes y después de este evento, va a mantenerse igual, ¿no? Puede variar un poquito, pero va a mantenerse generalmente igual, ¿no? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si es que salimos en invierno, ¿no? Si es que está lloviendo, por ejemplo, si salimos, si nos tomamos la temperatura, por ejemplo, en la boca, antes de salir y después de llegar a nuestra casa, pues vemos que la temperatura central de nuestro cuerpo no va a cambiar, ¿no? Puede ser que nuestra temperatura, por así decirlo, superficial, que vendría a ser la temperatura que presenta, por ejemplo, la parte de nuestra piel, los brazos, las piernas, puede ser que cambie, pero la temperatura dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros órganos, va a mantenerse estable a pesar de las condiciones externas de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, para medir mejor esa temperatura central, la mejor tipo de medición vendría a ser justamente la temperatura rectal, ya que esta, por así decirlo, tiene más acercamiento a los órganos, pues, de nuestro cuerpo, ¿no? En sí. Luego tenemos a lo que es el concepto de temperatura superficial, que vendría a ser aquella temperatura que alcanza las partes más distales, más lejanas del centro de nuestro cuerpo, por ejemplo, los brazos, las manos, los dedos, las piernas, los pies en sí, ¿no? Y, o sea, más que nada, por ejemplo, la capa más superficial de nuestro cuerpo, ¿no? La piel, ¿no? Y esta va a variar con lo que es el ambiente, ¿no? Si nosotros colocamos nuestro brazo encima de lo que es una superficie caliente, este va a absorber el calor, ¿no? Si que nosotros colocamos nuestro brazo al frente de un ventilador,
este, nuestra parte de la piel va a volverse fría, ¿no? Eso me refiero con una temperatura superficial, la cual, por así decirlo, va a ser susceptible a lo que es temperatura, pues, ambiental, ¿no? Del entorno en general. Y bueno, estos dos conceptos nos van a ayudar para entender lo que es justamente los tipos de sistemas, o mejor dicho, de cuerpos, en cuanto a lo que es cuerpos homeotérmicos y poikilotérmicos, ¿no? Por ejemplo, un ser homeotérmico vendría a ser aquel tipo de ser que tiene su temperatura central constante, ¿no? Como hemos dicho acá, la temperatura central va a mantenerse a pesar de lo que es la temperatura ambiental, ¿no? Por ejemplo, este caso tendría que ser característico de lo que es los mamíferos, las aves, especialmente del ser humano, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de que, a pesar de que la temperatura del entorno sea pues fría o caliente, tiene la capacidad de, pues, por así decirlo, mantener la temperatura central en un rango adecuado, ¿no? Puede variar poco, pero pues trata de, por así decirlo, de mantener ese rango estable, ¿no? Mientras que los seres poikilotérmicos van a ser caracterizados por lo que es justamente su temperatura central puede variar dependiendo de lo que es la temperatura externa, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los casos de los invertebrados, los peces, anfibios, reptiles, su temperatura va a variar justamente por lo que es la temperatura ambiental, ¿no? Si hace mucho calor, van a volverse calientes, si es que hace mucho frío, van a volverse fríos, ¿no? En cambio, los homeotérmicos son aquellos seres los cuales justamente van a mantener su temperatura a pesar de por así decirlo, por así, el entorno, ¿no? Si la temperatura es fría, nuestro cuerpo se va a mantener todavía en una temperatura adecuada. Si la temperatura es caliente fuera, igual nuestro cuerpo se va a mantener en una temperatura de manera adecuada, ¿no? Y bueno, acá tenemos una imagen para poder recordar los sistemas que podrían ser abiertos, cerrados o aislados, ¿no? Justamente un abierto presenta lo que es un intercambio en lo que es la materia y la energía, en este caso, por ejemplo, los seres humanos. Un sistema cerrado es aquel que presenta un intercambio de energía más no de materia, y un lo que es este sistema aislado vendría a ser en el cual no hay intercambio ni de materia ni de energía, ¿no? Y bueno, hasta aquí con estos cuatro conceptos está todo claro. Ya, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver justamente cómo el cuerpo va a regular la temperatura corporal, ¿no? En este caso vamos a entrar en juego lo que es la termogénesis y la termólisis, ¿no? Como hemos visto anteriormente, la termogénesis es más que nada la generación o la producción de calor, mientras que la termólisis vendría a ser justamente esa pérdida de calor, ¿no? Y bueno, el cuerpo va a, por así decirlo, pues optar por un proceso u otro para poder regular justamente la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si es que hace mucho frío, ¿qué va a pasar? Va a activar lo que es la termogénesis. ¿Para qué? Para producir calor y mantener lo que es el rango normal de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si es que hace mucho calor? Obviamente va a activar lo que es la termólisis. ¿Para qué? Para perder ese calor y mantener el rango, pues, adecuado dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, vamos a ver cada uno de estos procesos, ¿no? La termogénesis, por ejemplo, vendría a ser justamente la producción de calor. Y esto a través de qué lo va a hacer, justamente de, por ejemplo, procesos como el ejercicio, metabolismo, vasoconstricción, piroreacción, ¿no? Por ejemplo, a través del ejercicio, ¿cómo lo va a producir? Justamente en el ejercicio que hay movimiento, ¿no? Y como hemos visto anteriormente, ¿qué es el calor? Justamente producto de lo que es el movimiento de partículas. Eso se puede extrapolar en este caso, ¿no? El ejercicio más que nada es movimiento, ¿no? O sea, movimiento, por ejemplo, de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, y si es que hay movimiento de nuestros músculos, que va a haber generación de calor, por lo cual, pues, es deducible que puede ser un proceso de termogénesis, ¿no? Justamente porque el ejercicio provoca movimiento y el movimiento provoca calor, ¿no? El metabolismo, pues, por así decirlo, el metabolismo vendría a ser directamente proporcional a lo que es el calor, ¿no? Si es que hay más, si es que hay aumento de metabolismo, vendría a haber lo que es un aumento de calor, y si es que hay una disminución de metabolismo, hay una disminución de lo que es la generación del calor, ¿no? En sí. Y la vasoconstricción vendría a ser justamente cuando los vasos sanguíneos se van a disminuir el diámetro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y justamente esa disminución del diámetro va a provocar que se conserve de una mejor manera lo que es el calor que presentan los vasos sanguíneos en sí, ¿no? Y lo que es la crioreacción hace referencia a lo que es la piel de gallina, ¿no? Que es más que nada un sistema para que podamos conservar el calor que tengamos en nuestra piel, ¿no? Y este proceso, que es la termogénesis, la generación de calor, va a ser regulada ¿por quién? Por lo que es el hipotálamo posterior, ¿no? Justamente. Y bueno, este, luego tenemos a lo que es la termólisis, que vendría a ser justamente el proceso contrario, por así decirlo, antagónico, ¿no?
Esa termólisis vendría a ser justamente el proceso por lo cual hay pérdida de calor, ¿no? Hay pérdida de calor. Y esta pérdida de calor, ¿por cuál mecanismo podría ser, no? Por ejemplo, con lo que es la vasovaporización, ¿no? Por ejemplo, lo que es en sí la sudoración, ¿no? La radiación a través de lo que es ondas electromagnéticas, la conducción, por ejemplo, al momento de tocar objetos fríos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la mano caliente y tocamos una taza fría, ¿qué va a pasar? Obviamente, por lo que es la segunda ley de la termodinámica, va a pasar el calor de mi mano que está más caliente a lo que es el vaso, ya que justamente está más frío, ¿no? Por lo cual tenemos una pérdida de calor. Y también tenemos propio lo que es la convección, ¿no? Justamente la pérdida de calor a través de lo que son fluidos, puede ser, por ejemplo, a través de lo que son brisas de aire o lo que es fluidos en caso de lo que es el agua, ¿no? Y este mecanismo de lo que es la termólisis vendría a estar regulado por lo que es el hipotálamo anterior, ¿no? Y como vemos, tanto lo que es la termogénesis y la termólisis vendrían a estar reguladas por lo que es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo. Así que el hipotálamo vendría a ser justamente ese órgano que va a estar controlando la temperatura corporal. Su parte posterior vendría a ser la que es encargada de la termogénesis y la parte anterior vendría a ser justamente la termólisis, ¿no? Posterior termogénesis y anterior termólisis. Ujú. Y bueno, en cuanto a lo que es la regulación de temperatura, este vendría a ser un tipo de retroalimentación negativa. Cuando hablamos de retroalimentación, en sí vendría a ser unos tipos de mecanismos, los cuales justamente pueden ser de dos tipos, negativa y positiva. En este caso, la negativa se podría decir que vendría a ser un tipo de mecanismo los cuales se van a autorregular, ¿no? En este caso, por ejemplo, por el inicio de un estímulo va a provocar va a provocar que va a generar muchas más acciones, que dichas acciones van a generar que vaya, por así decirlo, a terminar ese ciclo, ¿no? Más que nada se van a autorregular. Mientras que una retroalimentación positiva vendría a ser, por ejemplo, cuando una acción, un impulso, siempre y cuando esté presente ese estímulo externo o interno, se sigue generando ese pues, mecanismo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de lo que es la retroalimentación positiva podría ser lo que es la lactancia materna, ¿no? Si es que, por ejemplo, el bebé sigue lactando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, la madre va a seguir produciendo lo que es la leche materna, justamente porque está presente ese estímulo externo, ¿no? En cambio, lo que es la retroalimentación negativa vendría a ser cuando haya un tipo de estímulo, la cual vendría, pues, a autorregularse, ¿no? Como en este caso de lo que es la regulación de la temperatura. ¿En qué sentido? ¿No? Por ejemplo, en esta primera parte, nuestro cuerpo puede detectar lo que es el frío, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Si es que detecta frío, ¿qué es lo que va a pasar? El hipotálamo posterior, que es el encargado de la termogénesis, va a decir, hace frío, así que tenemos que activar mecanismos para poder, pues, aumentar el calor corporal, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, en este caso, va a presentar lo que son movimientos musculares, o sea, el titiriteo, o sea, temblar, ¿no? Justamente porque temblamos, generamos movimiento. Si tenemos movimiento, tenemos más que nada generación de calor, ¿no? Y justamente ese titiriteo, esa tembladera, va a estimular lo que es la glándula tiroides, ¿no? Y esta glándula tiroides va a provocar lo que es un aumento de metabolismo a través de lo que es la tiroxina, ¿no? Y justamente por este movimiento y por este aumento de metabolismo va a provocar lo que es un aumento de temperatura, estos dos procesos. Y justamente este aumento de temperatura va a provocar justamente que cuando lleguemos al rango adecuado de la temperatura que quedamos, pues, llegar, va a provocar que nuestro cuerpo diga, ya estamos en la temperatura correcta, por lo cual vamos a inhibir, o sea, vamos a inactivar tanto lo que es la tembladera como es el aumento del metabolismo, ¿no? Entonces, vendría a ser más que nada ese proceso, ¿no? Una retroalimentación positiva vendría a ser qué tipo de mecanismo, proceso por el cual se va a autorregular, ¿no? Siempre va a tener un inicio y un final, justamente a consecuencia de esta acción que se produce, ¿no? Lo mismo va a pasar en el caso del calor, ¿no? ¿Qué pasa si es que nuestro hipotálamo detecta calor? En este caso, el que va a detectarlo va a ser el hipotálamo anterior, el que va a ser encargado de lo que es la termólisis. Y bueno, ¿no? Si ese calor, ¿qué va a pasar? Puede provocar lo que es, por ejemplo, la sudoración, lo que es la vasodilatación. ¿Para qué? Para que pueda justamente eliminar ese calor, ¿no? Y justamente esos procesos que van a generar que se vaya a inhibir lo que es la glándula tiroides, o sea que va a dejar de secretar lo que es justamente la tiroxina, ¿no? Y al disminuir la tiroxina, va a disminuir lo que es justamente el metabolismo, ¿no? Y en el momento de que justamente se llegue a esa temperatura ideal del cuerpo, ¿qué va a pasar? Al momento de que el hipotálamo detecte que estamos en el rango correcto, va a, por así decirlo, ponerle un stop, va a inhibir ese proceso, por lo cual va a dejar de justamente producir procesos propios de la termólisis, ¿no? Y eso más que nada en cuanto a lo que es esta parte de la regulación de la temperatura corporal.
Esta parte te quedó clara. ¿Todo bien? Ya. Y bueno, eso más que nada, ¿no? Y ya. Entonces, bueno, acá vemos lo que son justamente casi el mismo cuadro. Acá vemos lo que es justamente el hipotálamo anterior. Recordemos, el hipotálamo anterior está vinculado a lo que es la pérdida de calor, ¿no? A través de, por ejemplo, la vasodilatación, ¿no? Vasodilatación, tenemos en lo que es justamente la sudoración y la disminución de la producción de energía, ¿no? La disminución de lo que es el metabolismo basal. Mientras que el hipotálamo posterior vendría a ser aquel que está encargado de lo que es la termogénesis, ¿no? O sea, el aumento de la temperatura, ¿no? O el calor, mejor dicho, a través de procesos tales como lo que es la vasoconstricción cutánea, la piloerección y aumento de la producción del calor, ¿no? Aquí lo más rescatable, lo más importante vendría a ser justamente los termorreceptores. Estos termorreceptores vendrían a ser justamente receptores que van a captar lo que es la temperatura, ¿no? En este caso hay detectores de frío y detectores de calor. En el caso de los detectores de frío vendría a ser encargados los corpúsculos de Krauss, mientras que los que detectan el calor vendrían a ser justamente los corpúsculos de Ruffini. Y acá otro dato, pues, importante, podría decirse que justamente hay más detectores de frío que detectores de calor, ¿no? Y bueno, ambos en sí vendrían a estar encontrados en lo que es la parte de la dermis profunda, ¿no? De la piel. Ujú. Recordemos, ¿no? Justamente, corpúsculo de Krauss detecta frío y corpúsculo de Ruffini va a detectar calor, ¿no? Y justamente el corpúsculo de Krauss debe ser más abundante, ¿no? Aproximadamente creo que era 10 veces más abundante que a comparación de los corpúsculos de Ruffini. Ujú. Y bueno, vamos a seguir, ¿no? Acá tenemos lo que es justamente un ejemplo de lo que es el sistema de intercambio de calor en contracorriente. Bueno, este mecanismo a qué hace referencia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos casos, ¿no? El caso uno y el caso 2. En el caso uno, ¿qué hay? Como vemos acá hay una temperatura ambiental de 10, o sea, hace frío, ¿no? Está frío el ambiente. Mientras que en el parte 2 tenemos lo que es una temperatura ambiental de 30, ¿no? O sea, está pues caliente, ¿no? Hace calor. Entonces, acá vemos que este sistema va a constituir lo que es justamente en sí los vasos sanguíneos, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, haya mucho frío, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en este caso, los plexos sanguíneos, bueno, los plexos venosos, ¿qué va a pasar con estos plexos venosos? Estos se van a, por así decirlo, contraer o se van a pegar a lo que es la arteria, debido a que en la arteria va a haber lo que es una mayor, pues, concentración del calor, ¿no? Presente en el cuerpo. Obviamente, si es que tenemos un caso de temperatura ambiental fría, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo va a querer mantener, pues, la temperatura dentro del cuerpo, ¿no? Justamente. Por lo cual, las venas se van a pegar a lo que es la arteria para conservar ese poco calor que presenta justamente esta arteria. Y bueno, eso explicaría lo que es un poco la palidez, lo que es el cuerpo, ¿no? Porque justamente, si es que nuestros vasos sanguíneos se agrupan al centro de nuestro cuerpo, obviamente, ya no va a haber esta pigmentación característica de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, ¿no? En cambio, lo que es en el segundo caso, tenemos justamente una situación de calor, ¿no? Si es que hay mucho calor, ¿qué va a pasar? Es que los vasos sanguíneos van a querer, pues, alejarse, ¿no? Para que puedan, por así decirlo, dispersar el calor de manera más eficientemente. Entonces, eh, vemos acá que justamente los plexos venosos van a, pues, por así decirlo, dilatarse, se van a expandir, se van a, pues, separar de la arteria para poder expulsar todo el calor presente en su estructura, ¿no? Por lo cual también explicaría lo que es la ruboración que presentan muchas personas, no conocen mucho el color, debido a que las venas, o lo mejor dicho, los vasos sanguíneos, están más superficialmente presentes, por lo cual hay una mayor pigmentación en sus rostros, ¿no? Este vendría a ser más que nada sistema de intercambio de calor en contracorriente, más que nada el movimiento de esas venas para que pueda pues conservar o pues retirar ese calor, ¿no? De nuestro cuerpo, explicado en lo que es justamente en un brazo, ¿no? De un paciente. Y bueno, acá tenemos lo que es la parte de lo que es cómo podríamos transferir el calor o cómo podríamos retirar el calor a través de, por ejemplo, la evaporación de lo que es justamente el sudor que presenta nuestro cuerpo, lo que es la conducción de objetos, que vendría a ser justamente cuando agarramos nosotros un objeto frío y transferimos nuestro calor a dicho objeto,
a través de la convección, que vendría a ser a través de fluidos de agua o brisas de aire, y lo que es justamente la parte más importante, que es la radiación, ¿no? La radiación a través de las ondas de calor, que representa un 60% de la pérdida de calor de nuestro cuerpo. Y bueno, acá tenemos dos ejemplos, dos esquemas, ¿no? Que nos ayuda a ver más que nada los mecanismos de la termogénesis y la termólisis. En cuanto a la termogénesis, la generación de calor, tenemos justamente que está encargado de este mecanismo el hipotálamo posterior, ¿no? Y podría ser diferentes tipos de mecanismos que podría usar. Por ejemplo, podría usar lo que son los músculos, ¿no? Si es que tiritean, es que hay escalofríos o piloerección, eh, esos tres mecanismos a través de los músculos producen lo que es un aumento en la actividad muscular, ¿no? Y se produce un aumento en la actividad muscular a producir justamente un aumento de calor, ¿no? Otro tipo de mecanismo que utiliza lo que es el hipotálamo posterior vendría a ser a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, a través de lo que es la vasoconstricción. Si es que el diámetro de lo que es la arteria disminuye, va a haber una mejor conservación de lo que es el calor. Por lo cual, pues justamente una vasoconstricción evita lo que es una pérdida de calor, por lo cual va a incrementar lo que es una producción de calor a consecuencia de esto. Luego tenemos lo que es la producción de catecolaminas, que son un tipo de hormonas que participan justamente en lo que es la termogénesis química, ¿no? O sea que justamente esta termogénesis química va a producir a consecuencia lo que es un incremento en el metabolismo basal, ¿no? Un, y bueno, este metabolismo va a provocar, o mejor dicho, su aumento del metabolismo va a aumentar justamente un aumento de lo que es la producción de calor en sí, ¿no? Y por último tenemos justamente el efecto de este hipotálamo posterior en lo que es la glándula tiroides. Si es que, por ejemplo, se detecta el frío, ¿qué va a pasar? Que el hipotálamo posterior va a estimular a la glándula tiroides para que pueda secretar más, pues, este T3 o T4. ¿Para qué? Para que estas hormonas aumenten lo que es el metabolismo, ¿no? Y si es que hay aumento de metabolismo, hay aumento de calor en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es el hipotálamo posterior. Ahora vamos a ir viendo lo que es el hipotálamo anterior, ¿no? Aquí hay diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, a través de las glándulas sudoríparas, ¿no? El cuerpo, si detecta mucho calor, puede ordenar a las glándulas sudoríparas, pues justamente sudar, ¿no? Botar, pues, agua para que pueda, pues, eh, retirar lo que es el calor del cuerpo, ¿no? Y justamente la sudoración, en sí la sudoración no va a provocar esa pérdida de calor, lo que va a provocar la pérdida de calor vendría a ser justamente la evaporación de ese agua que está presente en nuestra piel, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, a través de los vasos sanguíneos, a través de lo que es, pues, justamente la vasodilatación, ¿no? Justamente el aumento del diámetro de la arteria para que pueda justamente, pues, retirar el calor de manera mucho más fácil, ¿no? Y bueno, hay pérdida de calor por convección y justamente esto provoca lo que es una disminución de la producción de calor, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, lo que es la disminución de las catecolaminas, ¿no? Si es que hay una disminución de las catecolaminas, va a haber una disminución de lo que es justamente la termogénesis química. Y si es que disminuye la termogénesis química, pues hay una disminución de lo que es el metabolismo basal. Y bueno, si disminuye el metabolismo basal, vendría a haber una disminución de lo que es el calor en sí, ¿no? Entonces, el metabolismo basal, por así decirlo, vendría a ser directamente proporcional a lo que es el calor, ¿no? Si es que hay más actividad en el metabolismo basal, vendría a haber mayor, pues, calor de nuestro cuerpo, ¿no? Si es que hay menor, por así decirlo, actividad en el mecanismo basal, eh, vendría a haber menos producción de calor, ¿no? Y luego tenemos por último lo que es la estimulación del hipotálamo anterior a través de lo que es la glándula tiroidea, ¿no? Si es que hace mucho, pues, calor, el hipotálamo anterior podría ordenar a la glándula tiroidea a secretar, justamente, mejor dicho, secretar menos cantidad de T3 y T4, ¿no? ¿Para qué? Para que haya menos, pues, más que nada, estimulación o actividad de lo que es la membrana, metabolismo basal. Y si hay menos actividad del metabolismo basal, va a haber menos producción de calor, ¿no? Justamente. Y acá también tenemos otros dos procesos, ¿no? Justamente para la pérdida de calor, que no son propios del cuerpo, sino que son a través de medios externos, ¿no? Tales como son la conducción y la radiación, ¿no? Y bueno, hasta aquí todo claro con lo que son los mecanismos de termogénesis y termólisis. Ya. Entonces, vamos a seguir. Ya hemos visto justamente cómo el cuerpo puede regular lo que es la temperatura a través del control de dos procesos, ¿no? Termogénesis y la termólisis. Y ahora vamos a ver justamente los trastornos que presentan la termorregulación, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser la fiebre, ¿no? Que vendría a ser justamente ese tipo de trastorno más común, ¿no? Más frecuente en lo que es justamente en las personas en general, ¿no?
Y bueno, este vendría a ser justamente la fiebre, en sí vendría a ser una alteración en la termorregulación, en el cual pues hay por así decirlo, variación en lo que es el punto de referencia o punto de ajuste. ¿A qué nos referimos con esto? Que justamente, como hemos visto, el hipotálamo vendría a ser ese tipo, esa estructura del cuerpo que vendría a, por así decirlo, a mantener un buen equilibrio térmico al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, este hipotálamo puede decir que 37 es una temperatura ideal del cuerpo, ¿no? Y tiene un rango, por así decirlo, para mantenerlo ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Este 37 vendría a ser lo que es el punto de ajuste, ¿no? O punto de referencia, ¿no? O sea, que justamente si es que, por ejemplo, el cuerpo presenta 36, 35, ¿qué dice? Ah, estamos muy bajos a comparación del punto de ajuste, por lo cual tenemos que activar la termogénesis para poder alcanzar el 77 grados, ¿no? Si es que hace mucho calor, ¿qué es lo que pasa? Justamente nos dicen, ¿no? Si estamos a 39, 40, el hipotálamo nos puede decir, tenemos mucho calor, activemos la termólisis para poder llegar a 77. O sea, en general, el punto de ajuste vendría a ser esa referencia que posee el hipotálamo para poder llegar a una temperatura correcta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la fiebre? Que justamente este punto de referencia, este punto de ajuste vendría a ser intercambiado, podría ser modificado, ¿no? Por ejemplo, en el caso, tenemos acá un ejemplo, bueno, un gráfico que vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver más que nada primero las fases de la fiebre, ¿no? Tenemos tres fases, las cuales son la fase de escalofríos, la fase de estabilidad térmica y la fase de crisis. La primera fase, la cual es la fase de escalofríos, tendría que ser cuando hay una modificación, modifican lo que es el punto de ajuste. Modifican el punto de ajuste. ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, si es que normalmente el punto de ajuste del hipotálamo es 37, ahora podría ser de, por ejemplo, 39, ¿no? 39 grados. Y esa variación en el punto de ajuste va a provocar que justamente nuestro hipotálamo diga, ¿no? Estamos fríos, cuando en verdad estamos bien, ¿no? Pero el hipotálamo va a decir, estamos fríos, por lo cual tenemos que generar, por ejemplo, procesos propios de la termogénesis para alcanzar el punto de ajuste, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede provocar lo que son justamente escalofríos, titiritar, más que nada producir justamente mecanismos propios de la termogénesis, ¿no? Por eso es que se dice fase de escalofrío, porque justamente uno de los más característicos síntomas vendría a ser la presencia de escalofríos. ¿Por qué? Porque el hipotálamo quiere llegar a ese nuevo punto de ajuste. Entonces, para poder provocar más calor dentro de nuestro cuerpo, pues tiembla, ¿no? En general, la manera más fácil, por así decirlo, ¿no? De generar calor. Y bueno, esa vendría a ser la primera fase, ¿no? Cuando hay el cambio del punto de ajuste y pues el hipotálamo trata de, por así decirlo, activar la termogénesis para llegar a ese nuevo punto de ajuste. Luego sigue lo que es la fase de estabilidad térmica, en la cual pues ya el hipotálamo llega, ¿no? Se alcanza el nuevo punto de ajuste. Se alcanza el nuevo punto de ajuste, ¿no? Por ejemplo, ya el cuerpo llega a 39, ¿no? El hipotálamo dice, estamos bien, estamos sanos, está correctamente, pues, supuestamente con el hipotálamo dice que estábamos bien, pero en verdad no es así, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que pasa acá? Seguimos a lo que es la fase de crisis, en la cual ya pues se retorna a lo que es el punto de ajuste a nivel normal, ¿no? O sea, el punto de ajuste va a pasar de lo que son pues 39 a 37, ¿no? Por lo cual obviamente el hipotálamo dice, ¿no? No estamos bien porque estamos al 39 y lo normal es 37, por lo cual va a activar procesos de la termólisis, ¿no? Para que podamos pues justamente regresar al punto inicial, ¿no? Por ejemplo, a través de la sudoración, ¿no? La vasodilatación, entre otros procesos. Por lo cual, pues justamente gracias a esto va a generarse lo que es justamente el retorno a un nivel normal en cuanto a la temperatura, ¿no? O sea, que en sí, la fiebre es producido solamente por lo que es un cambio en el punto de ajuste, el punto de referencia, ¿no? De lo que es la temperatura normal de nuestro cuerpo. Y bueno, lo demás solamente es consecuencia, ¿no? Justamente el hipotálamo, al ver que el punto de ajuste no está cumpliéndose, produce tanto lo que es la termogénesis como la termólisis para llegar a ese punto de ajuste, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Lo que es el esquema para poder explicar esto, ¿no? Inicialmente, en la primera fase tenemos una temperatura de 37, lo cual es normal, por ejemplo, ¿no? Pero a provocar lo que es este nuevo cambio de punto de ajuste, por ejemplo, pongamos que el punto de ajuste está en 40, ¿qué va a provocar? En la primera fase, lo que va a pasar es que va a haber una producción de calor, ¿no? Una termogénesis. A través de, por ejemplo, escalofríos, vasoconstricción, y se va a llegar a ese nuevo punto de ajuste, ¿no? Y en la segunda fase, que vendría a ser la fase de estabilidad térmica, vendría a ver lo que es justamente, bueno, se queda ahí, ¿no? Por un tiempo, la temperatura corporal. Pero luego va a haber una fase de crisis, en la cual ya pues el punto de ajuste va a retornar, ¿no? El punto de ajuste va a retornar a lo que es una temperatura normal, que en este caso podría ser de 37 grados, ¿no? Por lo cual, pues obviamente el cuerpo va a tener que adaptarse, ¿no? A través de procesos tales como la vasodilatación, sudoración,
procesos que son propios de la termólisis, ¿no? Sí. Y bueno, eso más que nada para explicarlo un poco sobre lo que son las fases de la fiebre, ¿no? Tres fases: fase de escalofríos, estabilidad térmica y fase de crisis, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, lo que es el tratamiento de la fiebre, ¿no? Puede ser por medicamentos que pueden ser a través de acetaminofén, ibuprofeno y entre otros, ¿no? Y también por medios físicos, que podría ser a través de agua tibia, ¿no? ¿Y por qué agua tibia y no agua fría en este caso? En sí vendría a ser porque justamente es, por ejemplo, si una persona está con fiebre y lo bañamos con agua fría o helada, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, lo que va a pasar es que justamente, si es que tenemos agua helada, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a detectar el agua helada y va a decir, hay una disminución bastante fuerte en lo que es la parte o del ambiente, ¿no? Entonces va a provocar justamente el agua helada, procesos propios de la termogénesis, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso va a haber una vasoconstricción, va a haber lo que es los plexos venosos van a juntarse con las arterias, o sea, va a provocar justamente procesos propios de termogénesis. A pesar de que nosotros podamos tocar la piel de la persona y que pueda presentarse más fría, por dentro está produciéndose todo lo que es una generación de calor, por lo cual pues estamos en sí con el agua fría empeorando lo que es la fiebre en vez de ayudarlo. En cambio, con el agua tibia hay una, por así decirlo, transferencia de calor más gradual, más adecuada, la cual no va a provocar este proceso de termogénesis, ¿no? A comparación del agua helada, que al momento del contacto con nuestro cuerpo va a provocar justamente un proceso de termogénesis que, como dije, va a desencadenar un empeoramiento de lo que es justamente la fiebre. Y por último, tenemos lo que son las consecuencias de la fiebre, ¿no? Por ejemplo, en la sangre, y esas son más que nada consecuencias en casos sean muy graves, ¿no? Cuando la fiebre dura mucho tiempo en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la sangre podría haber lo que es una hipoferremia, o sea, menos cantidad de hierro en nuestra sangre. En lo que es la respiración puede haber una polipnia, o sea, una respiración más acelerada y superficial. En lo que es el aparato cardiovascular podría haber lo que es un aumento de frecuencia cardíaca. En la piel vendría a ser más que nada, pues, generación de termólisis, ¿no? O sea, procesos para pérdida de calor. Y en lo que es justamente el aparato digestivo, podría ser una sensación de llenura, sed, una hiporexemia, y bueno, otros procesos, ¿no? Y bueno, ujú. Hasta aquí todo claro con lo que es el proceso de la fiebre en sí. Ujú. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son más trastornos, ¿no? Hemos visto la fiebre que vendría a ser la más común, la más usual, ¿no? Ahora vamos a ver otros procesos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la hipertermia, ¿no? Hipertermia vendría a ser más que nada este aumento de temperatura mayor a 41 grados Celsius. Siempre y cuando sea mayor a 41 grados Celsius se puede considerar lo que es una hipertermia, ¿no? Luego tenemos otros como por ejemplo lo que es el síncope, ¿no? El síncope. ¿Qué vendría a ser el síncope? Una pérdida brusca y temporal de la conciencia. O sea, cuando se desmaya pero se levanta de manera casi inmediata, ¿no? Justamente ese síncope dura, pues, una duración breve tiene y una recuperación rápida. No es cuando la persona, por ejemplo, a través de, si es que está mucho tiempo en el sol, por así decirlo, se desmaya, pero se levanta casi de manera inmediata, ¿no? Ese vendría a ser un síncope. Luego tenemos lo que es la astenia, que vendría a ser más que nada sensación de falta de energía, ¿no? En el momento que estamos en contacto mucho con lo que es el sol, por ejemplo, ambientes calientes, sentimos esa falta de energía, esa falta pues, de motivación, por así decirlo, y eso vendría a ser característico de lo que es la astenia, ¿no? Producido justamente por la interacción pues, constante a una temperatura elevada del ambiente. Luego tenemos la insolación, que vendría a ser justamente similar a lo que es el síncope, pero en este caso va a ser sus consecuencias de una mayor duración, ¿no? Por ejemplo, en el síncope vendría a haber un desmayo que viene a durar pues segundos, ¿no? Porque su recuperación es bastante rápida. Pero en este caso, pues la insolación vendría a haber lo que es un desmayo, pero prolongado, debido a que justamente estamos en contacto con lo que es el medio ambiente de manera pues continua, ¿no? Y este medio ambiente está en una temperatura muy elevada. Y por ejemplo, en el golpe de calor, vendría a haber una temperatura rectal entre 41 y 43, ¿no? Lo cual es demasiado elevado a comparación de lo normal, que es entre 33, entre 37.3 y 37.6, ¿no? O sea, muy elevado a lo normal. Y luego, si es que, por ejemplo, tenemos una temperatura elevada, por ejemplo, a través de la hipertermia, por mucho tiempo, o claro, por prolongado tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber cambios biológicos en nuestro cuerpo. Por ejemplo,
puede producir lo que es una liquefacción de los lípidos en el membrana celular, ¿no? Y también lo que es una desnaturalización de las proteínas. En este caso, este último concepto viene a ser más que nada la descomposición de sus capas, ¿no? Por ejemplo, una estructura cuaternaria propia de la proteína puede pasar a una terciaria, a una secundaria, inclusive a una primaria, ¿no? O sea, se descompone, ¿no? Se vuelve más simple la proteína. Y al momento de convertirse más simple, no va a cumplir su misma función, ¿no? Justamente porque hay cambio de su estructura, ¿no? Por lo cual, como vemos acá, los cambios biológicos son bastante graves, ¿no? Por lo cual, pues, notamos la importancia del tratamiento adecuado y oportuno en cuanto a lo que es justamente casos graves de hipertermia, ¿no? Y bueno, como repaso, hipertermia, pues temperatura mayor de 41 grados Celsius. Síncope, característico, un desmayo pues breve y de recuperación rápida. Astenia, esa sensación pues de falta de energía, de fatiga, justamente debido a la interacción del entorno con bastante temperatura. Una insolación vendría a ser aquella en la cual hay un desmayo de manera prolongada y con una afectación grave del estado de conciencia. Y si es que tenemos o estamos en contacto por prolongado tiempo, lo que es justamente una temperatura bastante alta, hay cambios biológicos como lo que es la liquefacción de lípidos y lo que es la desnaturalización de proteínas. Y bueno, acá también tenemos lo que es justamente el tratamiento de lo que es la hipertermia, ¿no? Aplicar compresas frías a ciertas áreas del cuerpo, por ejemplo, tratar de, por así decirlo, tratar de ventilar lo que es este lugar, o sea, modular lo que es la temperatura ambiental, no colocar el ventilador directamente al cuerpo, sino que tratar de mantenerlo al ambiente para que justamente el ambiente disminuya la temperatura y que por así decirlo, pueda ser eh, progresivo, ¿no? Este cambio de temperatura. Elevar los pies para que pues haya más circulación sanguínea dentro de la cabeza y que pueda recuperar de manera más rápida la conciencia y administrar también líquidos, ¿no? Este podría ser un pequeño tratamiento de lo que se puede hacer a través de lo que es el desmayo, a causa de golpes de calor, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todo bien con lo que es esta parte de acá, que es más que nada otros tipos de trastorno de la termorregulación. Ya. Y bueno, ya para terminar vamos a ver justamente la parte de la hipotermia, ¿no? Hasta ahora hemos visto justamente lo que es trastornos, pero más como que tirando para que, si es que se supera el grado normal. Ahora vamos a ver lo que es justamente qué pasaría si es que esta temperatura baja demasiado, ¿no? Ese es el caso característico de lo que es la hipotermia, ¿no? Justamente cuando hay una temperatura bastante baja. ¿Qué es lo que pasa? Es que esta hipotermia vendría a ser cuando hay temperaturas menor a lo normal, ¿no? Y está caracterizada por lo que son, por ejemplo, temblores, una vasoconstricción. Más que nada, la hipotermia se caracteriza por presentar mecanismos propios de la termogénesis, ¿no? Porque el cuerpo busca justamente generar calor para evitar lo que es la temperatura demasiado baja de su cuerpo. Y en este caso también tenemos una aclaración, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Si hay temperatura menor a 20 grados Celsius por un prolongado periodo de tiempo, se puede llevar a la muerte, ¿no? Justamente porque por insuficiencia circulatoria. Se necesita una temperatura constante para una correcta circulación, ¿no? Más que nada porque justamente al momento de que haya más frío, la sangre va a correr de manera más lenta y si es que se mueve de manera más lenta va a haber una insuficiencia circulatoria, ¿no? Justamente. Y también porque va a presentarse lo que es una hipoxia en lo que es el cerebro, o sea, va a haber menos oxígeno presente en lo que es el cerebro, ¿no? Y lo cual, pues, a la larga puede perjudicar de manera neurológica al paciente, ¿no? Así que lo más importante acá es que en la hipotermia se caracteriza por presentar lo que son mecanismos propios de la termogénesis y también que si es que una persona está, por así decirlo, a menos 20 grados Celsius de manera constante, prolongada, podría provocar la muerte, ¿no? Ujú. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto puede causar lo que es la hipotermia, confusión, somnolencia, piel pálida y fría, ¿no? Justamente, temblor, ¿no? Frecuencia cardíaca respiratoria lenta y debilidad o pérdida de coordinación, ¿no? En lo que es la parte del cuerpo. Bueno, hasta aquí todo claro. Ya. Entonces, vamos a hacer ya para combinar el día de hoy unas preguntas, ¿no? Para que puedan ya reforzar lo que hemos visto hoy día, ¿no?
La primera pregunta nos dice, ¿no? Si la temperatura en nuestro cuerpo alcanza niveles mortales a partir de 44 grados Celsius, se pueden llegar a producir cambios biológicos irreversibles, como la en los componentes lípidos de las membranas celulares, al igual que la de las proteínas. ¿Cuál vendría a ser la respuesta correcta? Ya me dicen la C. Y sí, justamente vendría a ser la C, ¿no? Justamente la liquefacción y la desnaturalización, ¿no? Estos dos conceptos son los que se ven cuando hay una temperatura bastante elevada, ¿no? Entonces, es que se ven solamente esos procesos, la carbonización no tiene nada que ver, lo que es la oxidación tampoco, y la desaceleración tampoco, ¿no? Más que nada, recordemos, la liquefacción va a ser propia de lo que son, pues, más que nada los lípidos, la liquefacción con los lípidos, y la desnaturalización propia de lo que son, pues, justamente las proteínas, ¿no? Ujú. Así que esa vendría a ser la respuesta correcta. Luego tenemos la siguiente, ¿no? La espacio transfiere el calor a través de espacio en un espacio y porcentaje aproximadamente de. Más que nada nos piden los tipos de transferencia de calor, cómo se transfiere este calor y cuál es el porcentaje que representa, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la respuesta correcta en este caso? La A, la B, la C, la D. Ya. Por ejemplo, en este caso podríamos irnos de la imagen que está acá, ¿no? Como vemos acá, hay lo que es justamente la parte de la transmisión de calor. Y como vemos, acá vendría a ser, por ejemplo, radiación pertenece al 60%. ¿A través de qué? Ondas de calor, ¿no? La vaporización al 22%. La conducción a través de 3%, ¿no? Acá vemos más que nada el concepto y los porcentajes, por lo cual es importante que se puedan aprender esa parte de acá, ¿no? Concepto y porcentaje. Así que, sabiendo un poco de esta imagen, vamos a ver las preguntas, ¿no? Eh, Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá con la imagen que hemos visto ahorita, podríamos decir, ¿no? Justamente la radiación es la parte, o mejor dicho, el más importante. ¿Por qué? Porque es a través del cual se pierde más porcentaje de calor, ¿no? O en total un 60%. ¿A través de qué? Rayos infrarrojos, ¿no? O sea, la opción B vendría a ser la correcta, ¿no? Justamente porque la radiación consiste en la pérdida de calor a través de rayos infrarrojos y este va a representar un 60% de pérdida en lo que es justamente el calor, ¿no? Y bueno, más que nada para que se puedan, pues, guiar, es más que nada saber, saber lo que es el concepto y lo que es saber lo que es su porcentaje, ¿no? En el cual se va a perder el calor. En este caso, la alternativa correcta vendría a ser la alternativa B, lo que es justamente la radiación. Ujú. Y ya, luego tenemos acá la tercera pregunta, que nos dice, la hipotermia extrema es una alteración de la termorregulación de nuestro cuerpo, caracterizada porque la temperatura se ubica por debajo de, además se produce espacio, que al prolongarse por un buen tiempo provoca la muerte del individuo. Y bueno, ¿qué nos dicen acá? La A. Ujú. Bueno, ¿no? Como hemos visto acá en el anterior cuadro, que nos dice que la hipotermia extrema vendría a ser a partir de cuánto, cuando la temperatura es menor a 20 grados, ¿no? Así que buscamos esa alternativa, ¿no? ¿A partir de cuánto? 20 grados. Acá entonces la única alternativa posible vendría a ser justamente la A, ¿no? Y bueno, ¿por qué está caracterizada? Justamente se caracteriza por lo que es una insuficiencia circulatoria y por lo que es una anoxia, ¿no? Como ven, acá solamente lo pueden descartar por lo que es justamente la temperatura, ¿no? Que vendría a ser en este caso menor a 20 grados Celsius. Así que por ahí estamos bien. Luego, seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? El 60% de pérdida de calor corporal se realiza por, mientras que el 22% es por, o sea, más que nada acá te piden justamente el concepto y cuál es su cantidad o porcentaje de pérdida de calor. En este caso, ¿cuál vendría a ser? Ya me dicen la C, los demás A, B, C, D. Ujú. Como hemos visto acá en el ejercicio anterior,
radiación representa 60%, ¿no? Así por lo cual podríamos ver, ¿no? Justamente 60% ¿qué vendría a ser? Radiación. ¿Cuál es la única alternativa que presenta radiación como su primer componente? La C, por lo cual vendría a ser justamente por descarte, ¿no? Radiación 60% y por descarte la evaporación representa un 22% de lo que es la pérdida de calor, ¿no? Así que por ahí más o menos pueda ir viendo, ¿no? Y por último, para terminar ya con lo que es la última pregunta, tenemos, ¿no? Según los trastornos de termorregulación, ¿qué es la hipotermia extrema? ¿Cuál vendría a ser el concepto más, por así decirlo, correcto o ideal? La. Sí, y justamente vendría a ser la A, ¿no? ¿Qué nos decía lo que es la hipotermia extrema? Es cuando el cuerpo, pues, oscila en lo que es una temperatura menor a 20 grados Celsius, ¿no? Centígrados Celsius. Por lo cual vemos acá, ¿no? Los tres son bastante similares, pero ¿qué se diferencian? Justamente por lo que son, pues, los grados, ¿no? En el primero nos dice los 20, en el segundo nos dice 30 y en el último nos dice 28, ¿no? Pero lo ideal, ¿cuál vendría a ser? Justamente la hipotermia extrema es cuando hay una temperatura menor a lo que son 20 grados Celsius. Por lo cual la única alternativa, pues, correcta vendría a ser la alternativa A, ¿no? Justamente porque nos dice que está abajo de los 20 grados Celsius. Y bueno, así que esa vendría a ser la alternativa correcta. Y bueno, eso vendría a ser todo por el día de hoy. ¿Tienen algún tipo de duda, consulta? Si no, ya para poder pasarles el post-test. Y bueno, ya que no hay dudas ni consultas, voy a pasar lo que es el post-test por lo que es el chat de la reunión para poder evaluar su asistencia, ¿no? Y bueno, por ahí voy a mandar lo que es el link de post-test.